Hola, hola, soy el pastor Dante Godó. En esta oportunidad quiero contestar o quiero responder a 7 preguntas importantes acerca de la Navidad. Algunos pensamientos fueron extraídos del documento del artículo del doctor Dreyer. A continuación, la primera pregunta. Sí, por supuesto que sí. En nuestros colegios y escuelas se hacen programas alusivos a la Navidad, así como en general en nuestras iglesias. Muchos llevamos desde pequeño los más lindos recuerdos de cuando la familia se juntaba para cantar los villancicos que nos hacían recordar esa maravillosa, esa maravillosa ocasión cuando el Redentor del mundo dejó los atrios celestiales para venir a nacer en Belén. Tenemos incluso en nuestros himnarios algunos de los villancicos que se han compuesto para recordar ese extraordinario evento del natalicio del Hijo de Dios. Sí, nadie lo niega. ¿Hay que guardar como santo entonces un día pagano? No, de ninguna manera. Para nosotros los adventistas el 25 de diciembre no es un día sagrado. No descansa una santidad divina sobre el 25 de diciembre. De hecho, nadie sabe el día exacto en que Jesús nació. Y de acuerdo al relato bíblico, se sabe que no pudo haber sido en esa fecha. Es más probable que ese evento tuvo lugar al comenzar el otoño del hemisferio norte. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos celebrando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Convendrá tal vez responder a esta pregunta con otra pregunta. ¿Por qué no recordarlo en ese día? Cuando todo el mundo cristiano se detiene por unos momentos a pensar en ese don que el cielo nos dio. En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esta fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Los padres deben comentar estas cosas ante sus hijos e instruirlos. Es su obligación para con Dios, no es su obligación uno con otro, para honrarse y glorificarse unos a otros con regalos y obsequios, sino que debe enseñarse que Jesús es el redentor del mundo, el tema de pensamiento, el esfuerzo meticuloso, que esta obra es el gran tema que debe captar su atención y que deben llevarle a él sus regalos y obsequios. Así lo hicieron los sabios y los pastores. No, ninguna, porque no es un día sagrado, según ya vimos. Pero sí, es cierto que Dios no ordenó que se lo recordase a esa fecha. Tampoco se opuso a esta gran celebración. ¿Acaso no le agradaría que los seres humanos que él mismo creó y redimió recordasen su gran amor al venir a este mundo a nacer? ¿Por qué la Biblia dedica tantos capítulos al hablar del nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios? A través del espíritu de profecía se nos ha dicho que a Dios le agradaría que se lo recordasen ese día con ofrendas en reconocimiento por el gran amor que tuvo al dar a su Hijo por nosotros. Pensemos, por ejemplo, en la fiesta de cumpleaños. ¿Dio Dios la orden de festejarlo? Tampoco.
Pero dijo que no se puede recordar ese día en gratitud por la vida que Dios dio. De ninguna manera. ¿Por qué debía impedirse cantarle a un hijito o a una madre o a un amigo, Cristo un año más te dio y te ofrece con amor otro más también? ¿Es un pecado agradecer a Dios para darnos o por darnos un año más de vida? Como en el festejo de Navidad, eso depende de la manera como se programe la fiesta. Nuestros cumpleaños también deberían diferenciarse claramente de la manera en lo que le festejan el mundo. Estas ocasiones, los cumpleaños, que deberían servir para aumentar el conocimiento de Dios y para despertar agradecimiento en el corazón por su misericordia y amor manifestado en la preservación de sus vidas durante otro año. Se convierten en ocasiones para agradecerse a sí mismos, para la gratificación y la glorificación de sus hijos. Han sido guardados por el poder de Dios en cada momento de su vida y sin embargo, los padres no enseñan a sus hijos a pensar en esto y a expresar agradecimiento por su misericordia hacia ellos. Si los hijos y los jóvenes hubiesen sido debidamente instruidos en esta época del mundo, qué honor y alabanza y agradecimiento fluiría en los labios hacia Dios. ¿Qué cantidad de pequeños donativos llevarían a las manos de los pequeños a la tesorería como ofrendas de agradecimiento? Dios sería recordado en vez de ser olvidado. Esa costumbre no se practicó por más de un milenio desde que se celebró por primera vez la Navidad. Algunos han querido ver en ese árbol también un antiguo origen pagano, pero se trata de historiadores llamados antropoformistas, porque procuran encontrar paralelismos paganos, es decir, semejanzas con costumbres paganas, de todo símbolo aún de cultura sin conexión alguna. Incluso han procurado identificar todas las fiestas que Dios mismo ordenó al antiguo Israel con rituales paganos practicados por otros pueblos. Pero volvamos al árbol de Navidad. No tiene nada de pagano, como muchos autores lo reconocen, enfatizando el hecho de que no hay pruebas de una conexión tal. Una de las teorías más comunes que se puede encontrar en internet es que la costumbre del arbolito de Navidad había provenido del tronco de Yule, pero ese tronco de Yule era grueso y seco. De ninguna manera se trató de un árbol vivo. La costumbre se usa todavía es quemar lentamente ese tronco en el hogar, fogón de la casa hasta el año nuevo. Antiguamente se apagaban para esa fecha todos los fuegos excepto las brasas de ese tronco con el que se reencendía el primer año la cocina, las velas en las piezas y demás fuegos hogareños. Pero no se trata de un tronco de pino, ni abeto, ni cosa que le parezca, sino de acre, el árbol cuya hoja es símbolo de la bandera canadiense, que no es perenne y por lo tanto para principios de invierno es solo un palo pelado. En otras palabras, es imposible vincularlo al árbol de Navidad cuyas hojas son perennes. Ha habido también mucha imaginación malsana de gente fanática que ha dicho disparates como por ejemplo que las esferas brillantes provenían de las costumbres de los celtas de colgar cabezas de los que degollaban en sus fiestas. Mucha gente parece tener la mente muy enfermiza. Hasta de pronto recordamos al presidente de Guatemala en un momento dado que él iba a sacrificar seres humanos a Moloch porque su nombre, Colón, leído al revés, es Moloch. Se cree que fue Lutero, el gran reformador protestante, quien introdujo en el siglo XVI el árbol de Navidad. Esto lo habría hecho
Esto lo habría hecho cortando una rama de árbol o trayendo un arbolito mismo para alegrar a los niños, luego de haber quedado extasiado en una noche de estrellas, viendo lo precioso de las ramas de los árboles cargadas de nieve. De hecho, desde allí fue extendiéndose esa costumbre al resto del cristianismo, pero demoró mucho en ser aceptado. De hecho, nuestros hermanos católicos demoraron siglos antes de adoptarlo debido a su origen protestante. Otros creen, sin embargo, que su origen es posterior. Podemos hablar esto en otra ocasión para ahondar más este tema. Digamos aquí que un arbolito como el pino de hojas perennes, con esferas colgando de él, fue interpretado por los protestantes como una réplica del árbol de la vida cuyas hojas no caen, ni su fruto se pierde. Así es el amor de Dios, perenne, no caerá jamás y cumplirá con sus promesas de vida eterna. ¿Acaso no usamos para ilustrar temas o sermones, plantas, animalitos, figuras, para grabar la mente de la gente las verdades que queremos hacer resaltar? ¿Por qué no podría hacerse lo mismo con el arbolito de Navidad? Las estrellitas de una noche diáfama, despejada, y las estrellas más grandes en el tope, en referencia a la que guió a los reyes magos de Belén o hacia Belén. Una gran escritora dice lo siguiente, Elena G. de White: agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas, repito, de cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaban, dice esta escritora famosa, la sierva del Señor: ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos: podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuesto a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El árbol, el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias, no entraña pecado, sino que este estriba en el motivo para hacer obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia, y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración, y que el fruto de este árbol sea consagrado para eliminar las deudas de nuestras casas de adoración. ¡Wow! ¡Qué emoción saber acá que esta gran profeta, gran escritora, nos dice que este árbol debe de ser consagrado para eliminar, para poder llevar las ofrendas y pagar las deudas de nuestras casas de oraciones? Que las iglesias presenten a Dios árboles de Navidad en cada iglesia, y luego que cuelguen de ellos los frutos de las ofrendas de beneficencia y de agradecimiento que proviene de corazones y de manos dispuestos, frutos que Dios aceptará como una expresión de nuestra fe y de nuestro gran amor hacia Él por el don de su Hijo Jesucristo. Que el árbol sea cargado con fruto rico, puro y santo, aceptable a Dios. ¿Por qué no tener una Navidad como la que el cielo puede aprobar? Qué maravillosa pregunta, ¿verdad? Dirigid la atención hacia fines benévolos. Que vuestras habilidades y capacidades sean empleadas para hacer de la Navidad una de intenso interés, prestando vuestra atención al Dios del cielo con ofrendas voluntarias y de gratitud. No sigáis más las costumbres del mundo. Haced un cambio aquí y ved si esta Navidad se puede ver miles de dólares fluyendo en la tesorería para que el almacén de Dios no se vacíe. Voy a repetir, querido, que en esta Navidad puedas hacer un cambio de vida. Haced un cambio aquí y ved si esta Navidad se puede ver miles de dólares, muchos dólares, trayendo de infidelidad a su iglesia la tesorería para que el almacén de Dios no se vacíe.
¿Por qué? ¿No es bueno manifestar a otros que se los recuerda? ¿No dice el pasaje bíblico, más vale dar que recibir? Hechos 20:35. Aunque exhorto a todos en su deber de primero traer sus ofrendas a Dios, no condeno por completo la práctica de hacer regalos de Navidad y Año Nuevo a nuestros amigos o a nuestros familiares. Está bien que nos otorguemos unos a otros de cariño y aprecio, con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los aprecian o los reciban. Yo recomendaría, dice esta gran autora, libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o a que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas del invierno. A diferencia del mundo, sin embargo, que no suele manifestar gratitud para con el dador de la vida y autor de nuestra salvación, sería bueno que lo recordásemos a él también y lo tuviésemos en cuenta como una ofrenda de gratitud. En ocasión a las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdiciarían miles de dólares en placeres inútiles. Pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración, y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una acción de honrar y glorificar a Dios. Aconsejamos a nuestros hermanos y hermanas que hagan una reforma decidida en relación con estos días festivos. Quienes aprecian el don del querido Hijo de Dios, el de salvarnos de la ruina, tienen ahora una oportunidad favorable para dar pruebas tangibles de su agradecimiento al dar a Dios sus ofrendas de gratitud. Que los jóvenes y los adultos dejen a un lado sus mitos como ofrendas de sacrificio a Dios. Si diéramos a la causa de nuestro Redentor la mitad de lo que hayamos empleado en nuestros amigos, haríamos mucho bien y recibiríamos una bendición por dar. Sé que la clase pobre responderá a esta sugerencia. Los más ricos también deberían manifestar interés y dar regalos y ofrendas proporcionales a los recursos que Dios les confió. Ojalá que en los libros del cielo se hagan anotaciones acerca de la Navidad, cual nunca se las vio, por causa de los donativos que se ofrezcan para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino. ¿Sabes? Antes de terminar y dar la conclusión en esta oportunidad, yo quiero hacer un alto. ¿Sabes? Ve con tu familia. Ora por algunas familias que tú conoces y prepara una canasta. Prepara un presente, prepara un regalo y llévaselo allí a su familia, a un amigo, a un colega de trabajo, a un compañero en la iglesia, a un hermano de la iglesia que necesita de nuestro cariño, de nuestro amor. Segundo lugar, hemos dicho en primer lugar, ore por sus amigos, haga una lista y comience a orar. Y de allí seleccione a una persona para poder ir a regalar y hacerle también feliz a esta familia y dar amor y compartir amor. Segundo lugar, pruebe su fe en el Señor. De sus donativos, de su ofrenda, de su fidelidad, de sus talentos al Señor en estas festividades, en Navidad y en Año Nuevo. Separe su fidelidad a Dios, separe una ofrenda de gratitud a Dios para nuestras construcciones en la iglesia, para nuestros proyectos que tenemos en nuestras iglesias, para los proyectos en nuestro evangelismo en la iglesia. Separe una ofrenda de gratitud para el engrandecimiento de su obra en esta tierra. Separe una ofrenda de gratitud para el crecimiento en nuestra conferencia. En conclusión, ¿no cantaron también los ángeles cuando nació Jesús? ¿Puede dejarse de cantar ante un hecho tan maravilloso como la ofrenda más costosa y valiosa de Dios a un mundo perdido?
Se trató nada más de que su hijo, alguien no semejante a él como quiere que lo seamos nosotros, sino igual a él. ¿Darían ustedes un hijo a los caníbales del África o de Oceanía para que lo maltratasen como los hombres maltrataron al Hijo de Dios y terminasen torturándolo hasta morir, como lo hicieron también los habitantes de este mundo al sacrificar a este Hijo divino o al Hijo divino? Pero el amor de Dios fue más grande aún, y solo lo podremos medir cuando estemos en la casa del Padre. Allí podemos ver lo que tuvo que abandonar el Señor para venir a este mundo miserable, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo declara San Juan capítulo 3, versículo 16. Sublime amor de Dios. ¿Cómo podríamos guardar silencio ante tan grande amor divino? Los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ellos vinieron a traer nuevas de gran gozo. Gózate en la presencia de Dios en estas festividades. Gózate en la presencia de Dios llevando tu ofrenda ante el altar, llevando tu ofrenda. Si de repente en tu casa tú has preparado tu casa en decorativos, separa una ofrenda especial para Dios en esta ocasión. Que Dios te bendiga y que la paz del cielo y que los ángeles cubran tu hogar en estas festividades. Son los deseos de tu amigo y hermano, Pastor Dante Godó, desde Nueva York.